Aquí hablamos derecho. Quiero agradecer también a las personas que se encuentran detrás de cámara dentro de este auditorio. Gracias por estar aquí para escuchar a nuestra invitada del día de hoy en Aquí hablamos derecho. Pues quiero agradecer la cortesía del despacho jurídico Legality. Quiero agradecer el hecho de que esté aquí su director. Muchas gracias, licenciado Sergio Valenzuela. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues Asistencia Jurídica Inteligente, aquí su servidora como directora de Asistencia Jurídica Inteligente, pues saben, estamos a sus órdenes para todos los asuntos que ustedes deseen llevar con nosotros de manera, de materia familiar, civil, entre otras materias. Muchas gracias. Gracias por la preferencia de este programa. Pues bueno, esta tarde, el día de hoy, tenemos una invitada, o como siempre he dicho, todos los invitados son súper invitados, especiales. Tenemos a una invitada que realmente nos va hoy a hablar de un tema, como ustedes lo vieron a través de las redes sociales, pensión compensatoria. ¿Quiénes pueden solicitar esta pensión? ¿Cómo lo pueden hacer? Y bueno, pues se va a ir desarrollando el tema conforme pase este tiempo. Bueno, pues nada más y nada menos tenemos aquí a la doctora Elia Larisa Pérez Jiménez. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestra en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, maestra en Administración de Justicia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, doctora en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla y jueza penal mixto de diversos municipios del estado y actualmente juez civil del juzgado de Comalcalco del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, pues le damos un aplauso y una bienvenida a nuestra invitada. Gracias. Pues a los que nos están siguiendo en las redes sociales, de verdad, este auditorio está casi lleno y eso es bueno porque quiere decir que tiene muchos seguidores, muchos amigos y pues qué bueno, ¿no? Porque realmente quiere decir que el tema de hoy es de mucho agrado para todos ustedes. Este tema no nada más es para los abogados, es para las señoras, para los señores y para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Aquí vamos a aprender todos juntos porque este programa es más que nada académico y queremos aprender junto con los que están aquí, como los que están detrás y allí en sus casas. Bueno, pues vamos a presentar nuestro tema. Doctora, pues primero saber. Y bueno, primero, algunas palabras que usted quiera decir. O sea, yo creo que yo me siento muy contenta de que esté aquí, que esté, o sea, que sea una invitada a este programa. Y pues creo que todos los que están aquí también es porque tiene su amistad, ¿no? Muchas gracias. Y sí, pues tenemos, antes de empezar, algunas palabras. Claro que adelante. Sí. Agradezco mucho a mis amigos, muchos amigos de la universidad. Debo reconocer que los amenacé para que vinieran. Muchos amigos de diferentes partes de aspectos de mi vida. Les agradezco que estén aquí. Caras nuevas que seguramente podremos tener amistad. Al fin y al cabo nos une el querer saber de derecho sobre todo. Supongo que la mayoría de los que estamos aquí somos abogados y bueno, siempre es bueno recibir una plática o un punto de vista sobre temas tan importantes. Pareciera que la pensión alimenticia es algo ya visto, conocido, no lo sabemos de pe a pa, pero la vida cambia, México está cambiando, queremos de hecho cambiar el punto de vista que tenemos respecto al trabajo del hogar, respecto al valor que le damos al trabajo del hogar y a la persona que lo realiza, porque pudiera tratarse en la mayor parte de las veces de mujeres. Pero también ya los hombres le están entrando a esa parte que también les corresponde de ser corresponsables en el hogar.
Pero bueno, el tema se llama la pensión alimenticia y entonces la pensión alimenticia compensatoria, ¿de qué se trata y quiénes pueden solicitarla o bajo qué condiciones se puede solicitar? Primero debiéramos, o me considero importante, partir del hecho de que el vínculo matrimonial fue creado o dos personas se casan para procurarse y protegerse para un bien familiar común. Tienen la obligación, el derecho también a exigir alimentos, a exigir pensión alimenticia. Yo sí estoy casada y se dan situaciones irregulares en mi matrimonio, yo puedo pedir la pensión alimenticia porque tengo un documento, un acta de matrimonio que dice que mi pareja está obligado a darme pensión alimenticia, es que sería el caso también si mi pareja por alguna situación, mi esposo por alguna situación requiere o tiene que dejar de trabajar, yo también estoy en la obligación de darle. Entonces la pensión alimenticia se da básicamente en el matrimonio, dentro del matrimonio, pero ¿qué pasa cuando ese matrimonio tiene que concluir? Porque así lo decidieron ambos, porque ya es necesario. ¿Tengo derecho a una pensión alimenticia? Sí tengo derecho a una pensión alimenticia, nada más que todo dependerá también del régimen por el cual me casé. De hace mucho tiempo nuestros papás, nuestros abuelos se casaban por el régimen de sociedad conyugal, se consideraba que era hasta pecaminoso que alguien te sugiriera, tu novio te sugiriera que se iban a casar por separación de bienes, es que no te quiere lo suficiente. Bueno, muchos matrimonios de esas épocas hacia acá se casaron por bienes mancomunados. Y pues era muy común que si tenían que, es más, mucha gente aguantó muchas cosas y no pudieron divorciarse porque nuestra cultura así nos lo dictaba. Cuando las mujeres empezaron a tomar, o los hombres también, empezaron a tomar la decisión de separarse, entonces empezaba aquello de que quién mantiene a quién o bueno, yo me dediqué siempre a las labores del hogar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Será que tengo que seguir aguantando a este hombre o tengo que seguir aguantando a esta mujer porque si no, ¿quién me va a mantener? Claro. Entonces se aguantó mucho, pero pues había la institución del matrimonio y había la institución de alimentos y la garantía pues de exigirle a la otra parte que contribuyera. Hasta ahí todo estaba muy bien, pero ¿qué pasó cuando empezaron a haber más matrimonios en separación de bienes? ¿Qué pasó cuando empezaron a haber más divorcios de personas que se habían casado previamente por ese régimen de separación de bienes? En el régimen de separación de bienes estamos en el entendido de que cada quien es dueño de los bienes con los que llega al matrimonio. De ahí en adelante, cada quien es dueño de los bienes que van haciendo dentro del matrimonio. Pero ¿qué pasa? Uno de los dos se dedica al trabajo, trabaja todo el día, trabaja en plataforma. Alguien se tiene que dedicar a los hijos. ¿Qué pasa? Todo iba muy bien, todo el mundo estaba en su rol, en el estereotipo pues que tenemos muy ubicado, el señor trabajando todo el día y la señora atendiendo a sus hijos todo el día. Y lo digo así porque pues también se puede dar el otro caso. Sin embargo, creo que conocemos a muy poca gente de señores que se dediquen exclusivamente a su hogar y de señoras que sean las que lleven el sustento. Se vale. Pero pues todavía tenemos muy arraigada la idea de que quien tiene que salir a trabajar es el señor y quien tiene que hacerse cargo es la esposa. Claro. Entonces, ante esta situación, las señoras se quedaban en su casa haciendo nada, las cosas de la casa. Levántate temprano, chécate que los niños estén listos, desayunos, lonches, llévalos a la escuela, regresa, limpia tu casa, saca a pasear al perro, hazles de comer, ve por ellos. En la tarde ya ve que hagan su tarea. Un poquito más tarde van a karate, van a natación, hay que meter ropa a la lavadora. El señor ya va a llegar, hay que servirle de comer. Y ese fin de cosas, cuando logra tener la señora o la persona encargada de la casa tiempo para sí, pues resulta que no están así porque ya salió la ropa de la lavadora y hay que planchar. Y
Y eso no está mal, porque al final de cuentas se hace como parte de un matrimonio, como parte de la pareja. El problema es cuando me divorcio, cuando ya no quiero esta misma situación, ya la situación es insostenible entre la pareja y uno de los dos decide que es momento de divorciarse. ¿Qué pasa con esa persona que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar? Pues se queda así. Si tiene apenas, por así decirlo, 5 años, se casó a los 20, vivió en unión libre 5 años, pues podemos decir que es probable que encuentre un trabajo pronto, o si tiene los medios suficientes pueda ponerse a trabajar. Pero ¿qué pasa con matrimonios que tienen 20, 25 años? Y entonces llega la persona que se dedica al hogar y dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer ahora a mis 50 años, sin estudios, sin preparación, sin trabajo, sin dinero? Me voy a la calle como nada, pues. Y la intención precisamente de la pensión compensatoria es eso. Las personas que se casaron bajo el régimen de separación de bienes tienen derecho hasta el 50% de los bienes de su cónyuge. Hasta el 50%, así está previsto en muchas legislaciones del país. No se hace como una revancha para el que salió a trabajar. También muy honroso el salir a trabajar. Se pierde uno de muchas cosas de la casa. También es duro a veces irse, por ejemplo, los que trabajan en plataforma, que se tienen que ir 15 días, no se van por gusto. Alguien tiene que sostener a la familia. Pero ese que se fue 15 días, regresa a su casa y todo está hecho. ¿Pero quién lo hizo? Y ahora resulta que se van a divorciar. El que sigue trabajando en plataforma va a seguir teniendo sus ingresos. Pero ¿qué pasa con la señora o el señor que se quedó en casa atendiendo a los hijos? Hay estudios que dicen que definitivamente el trabajo del hogar es invisible. O sea, todos damos por sentado que hay alguien que lo tiene que hacer y que eso no vale. No sé si han llegado a oír alguna vez el comentario de que si es que tú te quedas en la casa no haces nada. ¿Cuál no haces nada? Hay estudios del INEGI, tiene aproximadamente 2 años que el INEGI sacó un estudio y dijo que si tuvieran que ponerle un valor al trabajo del hogar, tendría que venir pagando una persona hasta 49,000 pesos mensuales por el trabajo. Y pues los que nos hemos dedicado alguna vez al trabajo de casa, ¿cuándo hemos visto esos 49,000 pesos? Pues la verdad es que... Claro, creo que es este análisis que nos está haciendo la doctora Elia Larisa es muy interesante, muy importante, porque a través de los años siempre se ha dicho que la mujer cuando se quedaba en casa, lo que ella nos dice, que no hacía nada, porque si tú le preguntabas a un niño, ¿y qué hace tu mamá? Nada. ¿Trabaja tu mamá? No trabaja. Sí, pero, o sea, era la costumbre, ¿no? De decir, no, pues no, mi mamá no trabaja, no hace nada. Entonces, el hecho de quedarse en la casa, ser una administradora del hogar, esto creo que por mucho tiempo se invisibilizó ese tipo de trabajo que hacíamos, porque aparte de también, o de estar en casa, o de trabajar, o de no permitirnos que también nos desarrolláramos académicamente, en fin, todo eso fueron cuestiones que se fueron dando a través de los años y que ahora, pues, afortunadamente, ya se están viendo, o sea, ya se está dando un valor agregado, vamos a decir, a todas esas actividades que hace mamá o también que puede hacer papá, porque esta pensión compensatoria es para ambos, o sea, no podemos decir que es propia de la mujer o propia del hombre, o sea, es una pensión que la pueden promover ambas partes, ¿no? Y bueno, aquí podríamos decir que se habla de la pensión compensatoria, doctora, y hay una reforma en el mes de mayo del 2023. En el estado, sí. Sí, ajá, en el estado. ¿Pudiera hablarnos al respecto? Sí, claro que sí. Uh-huh. Antes, nuestro Código Civil hablaba del divorcio voluntario y del divorcio necesario. Hablaba de ciertas causales de divorcio y para
poder estar en aptitud de reclamar una pensión alimenticia, se hablaba del cónyuge culpable. Entonces el cónyuge culpable era el que tenía que pagar. Ya con la reforma precisamente del 10 de mayo de 2023, donde se empezó a hablar del divorcio incausado y se dijo que se podía pedir el divorcio sin tener que comprobar nada más que solo manifestar el deseo de tener el libre desarrollo de la personalidad, salvo que sí enumeraras en qué situación iban a quedar tus hijos, en qué situación iba a quedar tu cónyuge, si tenían bienes, cómo se los iban a repartir, las pensiones, cómo iban a ser las guardas. El que quería divorciarse hacía su trámite o hace su trámite, se le notifica a la otra parte, y si la otra persona no tiene más nada, que casi siempre dicen, yo también ya no quiero nada. Pero, ¿qué va a pasar con la pensión? ¿Qué va a pasar con la guarda? ¿Y qué va a pasar con mi situación económica? Yo solo me dediqué al hogar y pues ahora yo de qué voy a vivir, ahora yo estoy en la nada. En el caso de la gente, hace rato comentaba que las personas que se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal está un poquito menos complicado, porque se dicta el divorcio de ya lo que son abogados saben que una vez que se le da la oportunidad a la otra parte de contestar, mediante un auto se decreta el divorcio. Incluso el divorcio va y se inscribe, pero ese expediente queda reservado para tratar las cuestiones que casi siempre quedan ahí pendientes, que son alimentos, la guarda e incluso los alimentos para la esposa, y en algunos casos cómo se van a repartir los bienes inmuebles o los bienes muebles, porque pues también hay gente que pues le va muy bien y llegan a tener muchos bienes muebles. Incluso a veces hasta problema el menaje de la casa, pues quién se queda con el refri, quién se queda con... Pero de cierta manera las personas que están casadas por el régimen de sociedad conyugal estaban de alguna manera amparadas. Pero ¿qué pasaba con las que estaban separadas por el régimen de separación de bienes? O sea que de entrada sabías que con lo que llegabas, si no te hacías de más, con eso te ibas. Entonces de ahí vino lo de la figura de la pensión compensatoria, de que el cónyuge que estaba en mejor situación económica, que probablemente era el que tenía trabajo o el que probablemente logró hacer algunos bienes, tenía que compartir con su pareja, porque no la podía dejar en el desamparo, no la podía dejar prácticamente, su pareja, me refiero a hombre o mujer, no la podía dejar, pues mucha gente sacrificó sus estudios por dedicarse a su hogar. Y entonces las leyes empezaron, en la Suprema Corte de hecho lo estudió y dijo, no importa que las legislaciones de los estados no hablen de la pensión compensatoria, no importa que no hayan legislado en eso. Nosotros tenemos que arropar de conformidad con el artículo 1 constitucional y de acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que todas las personas que se divorciaran, que estuvieran casados por el régimen de separación de bienes, tenían hasta el derecho de hasta el 50%. Pero perdón, se me está pasando, en situación similar están los concubinos. ¿Qué pasaba con los concubinos? De acuerdo a la ley, es concubino una persona desde que habitan de manera común en un domicilio hasta por un año o menos si ya tienen hijos. ¿Qué pasaba con ellos? O sea, así como que la famosa unión libre, pues, ¿en qué situación quedaba la persona que se dedicaba al cuidado de ese hijo? Ahí te ves. Y pues la idea precisamente es eso, amparar y retribuir de alguna manera a la persona que por amor, por decisión, tomó la decisión de hacerse cargo de sus hijos. Ahora, no nada más es porque sí, tienen sus detalles. Hay que justificar que se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos. Eso hay que justificarlo. Yo me divorcio, estoy divorciada, para que yo me pueda ser merecedora de la compensación, de la pensión alimenticia compensatoria, tiene que haber operado ya mi divorcio. Tengo hasta un año para pensar si lo demando o no lo demando, para pedir mi pensión alimenticia compensatoria. Pero
tengo que justificarlo. No es que voy a llegar con una demanda y le voy a decir, juez, estoy divorciada, estuve casada por el régimen de separación de bienes o soy concubina. Dame mi pensión compensatoria. No. El que pide tiene que probar que está en esas circunstancias. Perdón que le interrumpa, sí, doctora. Me llama mucho la atención y es interesante saber que si solamente tenemos un año para poder proceder a la solicitud de la pensión compensatoria, solamente ese término tenemos, o sea, pasando el término ya no podríamos solicitar. No, la ley sí es muy clara y dice tienes hasta un año después de tu divorcio para pedirla. En ese inter, pues tienes que reunir tus pruebas para solicitarlas. Okay. Yo en mi trabajo he visto muchas demandas de pensión alimenticia que llega una esposa y dice, dame mi pensión provisional. Quiero también que me pongas una pensión compensatoria. Y muchas cosas. Claro. Entonces yo le puedo pedir a un juez en un juzgado mediante una demanda que me dé la perla de la Virgen, pero tengo que acreditar que me las merezco. Claro. Y en el caso de la pensión compensatoria, pues está de más pedirla cuando se está casado por el régimen de sociedad conyugal. Pero a veces nos vamos con esa finta y la pedimos. Okay. Ni que quieras, pues. Okay. Ni que quieras, se la puedes dar porque tiene que ver con el régimen por el que estás casado. Okay. Bueno, aquí hablamos derecho, como ustedes están escuchando el análisis que se hace acerca de la pensión compensatoria. También tengo aquí algunas dudas referente a lo que es la pensión compensatoria y también se habla de la pensión resarcitoria y se habla de la asistencial. Pero vuelvo a regresar a la pregunta, si en este caso la señora o el señor no promueve dentro del año que usted nos manifiesta en ese momento y todavía, o sea, puede pasar que esta señora esté disfrutando o este señor esté disfrutando de los alimentos y todavía no se ha promovido la cancelación porque esta pensión la trae de hace 10, 15 años y de repente se promueve esa cancelación. Nosotros los abogados, al enfrentarnos a esa cancelación, es cuando podríamos nosotros intentar solicitarla. La pensión alimenticia compensatoria, ajá, pues definitivamente tiene que ver primero con el régimen. Con el régimen, ok. Y la pensión alimenticia, la pensión de alimentos por sí sola procede porque hay dos personas que están casadas. Claro. La pensión alimenticia compensatoria tiene que haber ya el divorcio. Claro. A partir del divorcio es que nosotros tenemos que estar pendientes en caso de que estemos en condiciones de pedirla en tiempo. Pues ya lo que se dure, el probar si me dediqué preponderantemente al hogar o no, okay, ya esa es otra historia. Okay. O sea, aquí nosotros tenemos que acreditar que hay un desequilibrio económico, que no tuve la oportunidad de prepararme académicamente, que me dediqué totalmente a cuidar a los hijos, a lavar, a planchar, a barrer y a trapear y a todo lo que tenemos que hacer las mujeres. No nada más vuelvo a lo mismo, no es propio de las mujeres, también los varones pueden hacerlo, pero mayormente, o sea, el porcentaje mayor es precisamente en las mujeres. Entonces, al demostrar nosotros que existe el desequilibrio económico y la falta de oportunidad para lograr obtener nuestros propios recursos, entonces es cuando podemos acceder siempre y cuando hayan estado casados bajo el régimen de separación de bienes. O viviendo en concubinato, que también sería también tendría derecho a pedirlo. Claro, creo que cuando se vive en concubinato, pues hay las posibilidades de poder demostrar que se tiene derecho a esta pensión compensatoria, creo que es un poco más difícil porque hay que acreditar de alguna manera con pruebas que sí estuviste en esa relación y que realmente lo atendiste o le diste los años de tu vida
y se presentó el desequilibrio económico por la razón que haya sido, y es por eso que venimos a solicitarla, ¿no? ¿Ok? Sí, bueno, así es. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia entre la pensión resarcitoria, compensatoria y asistencial? Ajá. La asistencial sería la pensión alimenticia compensatoria que se daría, que saldría de los frutos del trabajo del cónyuge que sí tiene trabajo o que sí tiene negocios. Okay. Esta pudiera pagarse de manera semanal, de manera quincenal, de manera mensual. Claro. La resarcitoria es la que habla de que se tendrían que distribuir los bienes del cónyuge que sí logró desarrollarse profesionalmente hasta en un 50%. Okay. Se habla incluso de que esa tendría que ser en un solo pago, y esa serviría para que la persona que tiene que reintegrarse a su vida de soltería, de reintegrarse a las labores cotidianas para poder tener sus propios ingresos, quizás estudiar, pudiera ayudarse de esa pensión económica. A esa se le llama compensación económica. Compensación económica. Son parecidas pero distintas. Ajá, ok. La compensación económica, por aquí tenemos una tesis que nos habla, la 2028-359, que nos dice que la compensación económica opera exclusivamente respecto de la disolución del matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, a la luz del principio de igualdad entre cónyuges y de no discriminación. Desafortunadamente, siempre a través de los años, las mujeres fuimos discriminadas, y como decía anteriormente, no se nos daba, nos íbamos con los brazos cruzados, ¿no? O sea, te divorciabas y aparte te llevabas a los hijos, ni siquiera la pensión alimenticia, y de repente también te llevabas unos golpes por ahí porque era por violencia familiar. Entonces, creo que en esta parte se ha avanzado, también la justicia se ha ido humanizando, los derechos humanos de las personas también han abarcado más, y eso nos ha permitido a nosotros poder defendernos a veces de los varones. No digo que todos sean violentos, tampoco todos son buenas, pero sí hay un buen porcentaje de personas pues violentas e irresponsables, y bueno, en fin, una situación ahí. Entonces, pues ya dijimos que la pensión compensatoria ya la explicamos. Ahora, vamos a suponer que la señora no se dedicó, como dicen, preponderantemente al hogar, pero hay una doble jornada. Sí, hay una doble jornada. La señora sí estudió, es abogada como nosotras, es juez como usted, es doctora en Derecho, en fin, es una profesionista, en fin, la carrera que haya estudiado, es médico, en fin. Y ya cuando termina sus 8 horas, sus 12 horas de trabajo, pues llega a la casa y hay que lavar, hay que planchar y hay que hacer todas las labores del hogar. Entonces ahí es donde entra la doble jornada, y ahí también nosotros tenemos el derecho a recibir pues una compensación económica por haber hecho la doble jornada. Y además pues también aunque antes de irnos al trabajo ya tenemos que dejar el desayuno, el lonche, ya tenemos que tener el uniforme de los niños, del esposo, y ya tenemos que tener a lo mejor la comida hecha para el mediodía que lleguen y irnos a trabajar. Entonces es ahí donde creo que nosotras estamos con ese derecho, adquirimos ese derecho para recibir una compensación. ¿Ok? Sí. Es un tema muy bonito, pero a la hora de resolver, al que le toque resolver, se va a ayudar con las pruebas que le ofrezcan el abogado. Aquí muchos son litigantes. Tienen que tener mucho cuidado con las pruebas que van a ofrecer, que sirvan realmente para justificar hasta qué medida
una persona se dedicó a las labores del hogar, hasta qué medidas trabajó. Y estoy hablando de que a lo mejor ustedes son los que van a pedir la pensión compensatoria, pero a algunos de ustedes les va a tocar contestar esa demanda. ¿Hasta qué medidas pueden ustedes también justificar que no es una víctima como la que estamos pintando aquí? Con esa prueba que ustedes le den al juez, pobre juez, el juez tiene que hacer una valoración, una ponderación. Se dedicó exclusivamente a su hogar y a sus hijos, y además a cuidar a quizás a un adulto mayor que hay que cuidar, a bañar al perro. Se dedicó siempre a eso. O se dedicaba a cosas de su casa, pero pues tenía un trabajo en la tarde en el tribunal, o en la mañana en el tribunal, o casi todo el tiempo se la pasaba en su trabajo porque trabajaba en el tribunal allá enfrente, en los juzgados allá enfrente, que todo el día sale la gente ahí. Ándale. Estaba todo el día ahí y regresaba y hacía cosas de su casa y de sus hijos. O bien le metía en el hombro tanto su esposo como ella para las labores del hogar, para trabajar, todos aportaban. O sea, todo eso tiene que valorarlo un juez para saber hasta qué porcentaje se merece esa persona, la que está pidiendo la pensión. Pero nos tienen que ayudar, le tienen que ayudar al juez a poder determinar eso, porque el juez no... Les decía hace un rato, el que pide tiene que probar, y en este caso hay suplencia de la queja, pero el juez no se puede sustituir, no puede sustituir a ninguno de sus abogados, o sea, tiene que tratar de mantenerse lo más imparcial posible. Entonces sí hay ciertos puntos para valorar al momento de determinar hasta qué tanto se le tiene que dar de pensión compensatoria o de pensión o de resarcimiento económico al cónyuge que lo está solicitando. Aquí también intervienen varios factores. Tenemos que juzgar con perspectiva de género. No podemos suponer que no hay nada que pagarle a la señora porque las señoras están para hacer las labores de la limpieza y atender a sus hijos. Hay que liberarnos un poquito de ese tipo de cosas. No podemos suponer también que el esposo es el que tiene que proveer, puede dársela. Estamos cambiando de mentalidad y además también es cuestión de oportunidades, y a veces al señor de la casa no se le da, se le da a la señora y pues está bien. Pero sí tenemos que respetar el trabajo del otro, pues, y en la medida de lo posible ayudar a ambos en el trabajo. Y les repito, esta es una cuestión de si ya no se puede con el matrimonio, bueno, está bien, divórciense, pero en la mejor manera posible. Pero ayer comentaba con la licenciada que te casas a lo mejor con tu mejor amigo y te divorcias del peor de tus enemigos, pues, porque si queremos conocernos, vamos a divorciarnos. Pues sí. Sí. Bueno, aquí hablamos derecho. Ya ven que está interesante el tema. Vamos a seguir hablando. Aquí hablamos derecho. Pudiéramos hablar, doctora, de una prueba que sea objetiva, sí, que nos pueda acreditar o que podamos aportarles a ustedes al momento pues de dictar una sentencia. O sea, pudiéramos hablar de alguna prueba en específica que nos pueda acreditar que yo me dediqué preponderantemente al hogar y que estuve muchos años haciendo actividades dentro, ya sea por doble jornada o ya sea porque así fue, siempre estuve. ¿Cómo podría yo acreditar que lo hice? Bueno, como siempre, siempre son bienvenidos los testigos, pero depende de la destreza del abogado, ayudarlos a que digan lo que tienen que decir. A veces nos perdemos en cuestiones así como que son secundarias. El juez a veces llama la atención y el abogado se enoja, pero a veces las preguntas se pierden en otras cuestiones que no tienen que ver. Entonces, con testimonios estaría perfecto. 2 testigos que son los mínimos, pero 2 buenos testigos. Pedir informes del trabajo del señor o de la señora, pedir informes al SAT, que de ahí no nos escapamos ninguno.
Por lo menos ahí aparecemos registrados de que no tenemos ninguna labor, o sí. Y quizás si hay bienes muebles, pues también avalúos. De momento no quisiera yo decir más porque no me quiero meter a autogoles. Ándale. Mañana me van a promover. Ok. Y no voy a poder tumbar la prueba, me van a decir, pero eso que usted me dijo. Claro, creo que es importante saber, o sea, de este lado como abogada litigante, creo que es importantísimo que nosotros cuando ofrecemos la prueba testimonial para acreditar este hecho, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser claros en lo que queremos probar, porque no podemos empezar a decir, es que la señora no hacía nada porque todo el día se la pasaba en la calle. Pero es que a lo mejor la señora salía desde las 7 de la mañana, llevaba un niño al kinder, llevaba un niño a la primaria y después a la secundaria, o viceversa, primero entra a la secundaria, después la primaria y por último el kinder, ¿no? Y entonces pues la señora le daba mediodía y tenía que volver a ir a buscar otra vez al que dejó primero y segundo y tercero, y ya le daba la 1 de la tarde y la señora estaba en la calle, pero porque estaba atendiendo realmente las actividades que su esposo no podía hacer porque él tiene que trabajar. Entonces, estamos hablando de una administradora del hogar y estamos hablando de una ayuda mutua, ¿sí? En la pareja. Entonces, el día de mañana, como decíamos hace rato, como decía la doctora hace rato, te casas con alguien y te divorcias de otro. Desafortunadamente así es, porque empiezan los conflictos y realmente nos desconocemos. Ya no hay, ya no somos las mismas personas con las que empezamos la relación y empiezan a ver yo compré la casa de interés social, yo la arreglé, yo la hice de 2 pisos, yo compré el coche y yo. Entonces, ¿en qué ayudó la señora que está en la casa lavando, planchando, barriendo y trapeando y haciendo la comida? Precisamente en eso ayudó la señora. Mientras el señor hacía el caudal económico, la señora se ocupaba de lo demás. Entonces, creo que es justo y probar de alguna forma, creo yo, como decían, con la testimonial objetiva y otras pruebas, como dicen, que no se va a meter un gol aquí la doctora, pero pues ya los que somos litigantes, pues sabemos de alguna manera cómo acreditar, a lo mejor haciendo trabajo social, a lo mejor haciendo inspecciones judiciales, pidiendo los informes correspondientes de todos los bienes, de todo lo que se hizo durante el matrimonio para poder saber qué me toca a mí y qué le toca a él, o ser al menos pues ahí nivelando, ¿no? Y pues al final de cuentas, la señora mayormente antes se quedaba con los niños, ahora ya no, ahora también los señores se quedan a veces con los niños por alguna situación de violencia o algún otro tipo de situación y también solicita la pensión alimenticia. No les voy a mentir, cuando yo empecé a saber que un señor le metía la pensión alimenticia, decía, no puede ser que le estén metiendo la pensión alimenticia, que no es suficiente como para mantenerse solo, ¿sí? De repente empecé a cambiar esa manera de pensar, porque al final de cuentas, pues él también pone su trabajo y tiene derecho. Entonces, tiene que haber igualdad, porque así lo rezan los derechos humanos. Pues vamos a seguir con este tema. En Aquí Hablamos Derecho. Y doctora, pues ¿qué más nos puede comentar acerca del tema? Pues la institución de alimentos, la institución de pensiones, de alimenticia compensatoria, de compensación económica, es muy interesante. Al final de cuentas, se trata de ser justo con la persona que te ha ayudado a tener lo que tienes. Los requerimientos del nuevo sistema civil y familiar
nos dicen no podemos seguir estando saturados de tantísimo trabajo, de tantísimos problemas familiares que no nos llevan a más que a saturarnos. Los abogados tienen sí mucho trabajo, pero pues sí sería bueno que empezaran a hacerse la idea de que hay que arreglarlos porque son una familia, que además si tienen hijos, van a seguir unidos por esos hijos. Entonces sí, lo ideal sería como abogados tratar de hablar con la parte a la que represento y decirle, oye, pues no pidas tanto, sé consciente, o si represento a la persona económicamente en más estable, oye, ¿por qué le haces eso si es tu esposa? Pues la mamá de tus hijos, se los cuidó, mira a tus hijos grandes y no sé, que nos quitáramos un poquito la idea de que somos mejores abogados porque tenemos 5,000 expedientes atorados. Podemos ser mejores abogados teniendo 100, pero que salgan, que fluyan. Sobre todo ayudas a tu cliente y ayudas a todo el aparato del Estado. De nada sirve que tengamos saturados. Ustedes que son litigantes o lo que nos toca estar de este lado es exorbitante a veces el trabajo. Hay municipios como el de ustedes que barbaridad, y cuando te quitaste 5 expedientes en la semana por sentencia, entraron 20. ¿A dónde vamos a parar? Como diría, claro que sí, el poeta. Pues lo que tenemos que priorizar precisamente con ese nuevo sistema es la conciliación. A como dé lugar la conciliación, sobre todo porque estamos hablando de cosas de familia. Y pues ya bastante duro es para ambos, o por lo menos para uno, el separarse, el divorciarse, el quedar así como que en una situación económica de desventaja. Y encima de todo tener casi que suplicar que te den lo que en realidad te corresponde. No estás pidiendo una limosna. Claro. Tú ayudaste a hacer esos bienes, tú ayudaste a hacer ese patrimonio, pues lo justo es que te retribuyan. No se trata de castigar al que tiene más, no se trata de igualar patrimonios, solo se trata de ser justo y de darle pues a cada quien lo que le corresponde hacer por el trabajo prestado. Claro. Bueno, pues aquí hablamos derecho, pues ya vieron, está interesante y tenemos todavía mucho que hablar de este tema. Doctora, cuando en un momento dado usted dicta una sentencia a favor de alguna de las partes, por lo regular nosotros los abogados litigantes apelamos a esas resoluciones que no nos favorecen y desafortunadamente a veces cambian en la segunda instancia o en el amparo, cambian estas resoluciones. Sí. Es un derecho que tenemos, que si no estamos de acuerdo, aun cuando me estén dando la mayor parte de la razón a mí, pero hay ciertas partes de la sentencia que no me gustaron y voy a apelar, eso es un derecho que tengo, lo tengo que agotar. En la sala a lo mejor me sale contraproducente, pero a lo mejor sí, de acuerdo a mis agravios, sí me dan la razón. Pero también entonces ya va a estar la otra parte también, inconforme. Claro. Y pues hay que agotar los recursos hasta donde sea posible. Claro. Gracias a que tenemos, pues que tenemos una Suprema Corte de Justicia y todos sus órganos que se encargan, cada uno de sus respectivas áreas, se ha logrado obtener, sobre todo en la cuestión de pensiones compensatorias, brillantes resoluciones. Cuando tienes una sentencia maravillosa y en apelación te la confirman y viene el juzgado de distrito y te la despedaza, y en ese inter aprendes muchísimo, porque son diferentes posturas. Entonces, cuando tengan alguna duda respecto a algún tema de lo que quieran, penal, laboral, chéquense los cuadernos de jurisprudencia, están ahí en el semanario judicial de la Federación, busquen cuadernos de jurisprudencia y pareciera un librito, van buscando lo que quieran, hay cada cosa que lo que te hace falta es tiempo para leerlos, y ahí te desentraña muchas dudas respecto a los temas que consideren, que anden buscando. Pero además, respecto a lo de la pensión, la compensación económica, yo les sugiero que chequen el amparo directo en revisión 4316, diagonal 2023. Lo resolvió la ministra Margarita Ríos Farjat. Está impresionante, la verdad, cómo trata, cómo desmenuza
para decirle que no al solicitante de amparo. Pero muy bien, muy explicado, la verdad, muy, muy bonito. Gracias a que tenemos órganos que nos revisan con profesionalismo, aprendemos nosotros muchos y nos enseñan, nos instruyen a hacer las cosas de manera diferente. La intención o el interés es ir dictando resoluciones más adecuadas y más justas. La gente, la ciudadanía se lo merece. Ok, bueno, pues qué interesante este tema y bueno, el amparo, ¿nos podría hablar un poquito más acerca del amparo que nos está mencionando, doctora? Sí, se trata de un señor que pide pensión compensatoria porque dice que él trabajó siempre en una empresa que era de su esposa y que pues ahora con el divorcio el que se tiene que ir de la casa es él. Y pues naturalmente ya no va a trabajar con su esposa. Cuando le dictan la sentencia, ofrece ciertas pruebas a las cuales le niegan valor y el juez le dice que no tiene derecho a la pensión compensatoria. Entonces él apela y dice, bueno, es que me están discriminando porque estamos en el rol de que son las señoras las que piden la pensión compensatoria, entonces nosotros no podemos pedir la pensión compensatoria. El artículo que están desmenuzando ahí de la pensión compensatoria del Estado de Guanajuato me trata de manera discriminatoria. En apelación le dicen, también le confirman la resolución de segunda instancia donde le niegan la pensión compensatoria y se va en amparo. Y les digo, termina siendo resuelta por la ministra Margarita Ríos Farjat y la verdad es que despedazan todos los argumentos, incluso dan la razón de por qué no le dieron valor a los testimonios. Por eso les insisto, hay que leerla para ver qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no debemos hacer respecto a los testigos. Porque a veces exageramos con los testigos y luego hace que se dude de lo que están diciendo. En síntesis, le dijeron que pues no estaba acreditando que se haya dedicado preponderantemente al cuidado de sus hijos y de su casa y que no estaba demostrando tampoco que no estuviera en una condición suficientemente adecuada para hacerse responsable de sí mismo. Porque al final de cuentas, precisamente como la señora era la dueña de la empresa, era la que incluso se iba a hacer cargo de las labores de su casa y de la manutención de sus hijos. Por eso les digo que sí sería bueno que checaran eso y que checaran los cuadernos de jurisprudencia de la Corte. Claro, los cuadernillos de jurisprudencia de la Corte son muy útiles cuando tenemos que redactar una demanda. Nosotros ahí tenemos mucho de dónde tomar, mucha información, leyendo las resoluciones de las tesis o de los amparos que se han resuelto. Y eso nos ayuda bastante. Realmente también se los recomiendo porque también yo los he tenido que estudiar para hacer mis argumentos y, perdón, son muy útiles. Y pues bueno, no sé si tengamos otra cuestión que decir. O sea, aquí creo que es muy importante tomar en consideración que los mecanismos alternos de solución de controversias aquí juegan un papel muy importante porque las personas que tienen este tipo de conflictos pueden hacer uso de ellos y poder resolver de una manera pacífica sus problemas que llevan al juzgado, ¿no? Creo que ahí pudieran a lo mejor tomar el acuerdo que vienen arrastrando, porque soy de la opinión que también en segunda instancia pudiéramos hacer uso de estos mecanismos para resolver y no irnos hacia un procedimiento de años, que a lo mejor ya se llevó 5 o 6 años, porque sí ha pasado, y que de alguna manera podríamos resolverlo y estaríamos invirtiendo más dinero pudiendo resolverlo de una manera
platicando de una manera, aportando y poder dar por terminado este procedimiento dentro de su experiencia como servidor dentro del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué tanto se hace uso de estos mecanismos? Mucho. ¿Sí? Mucho. En el área en la que yo trabajo, en Comalcalco en específico, hay 3 juzgados, cada uno tiene su conciliador y se procura mucho la conciliación entre las partes. De hecho, cada vez que llegan, pues tenemos que agendar porque a veces tenemos otras situaciones que atender, pero casi siempre cuando llegan se concilian y bueno, te evitas más trámites, te evitas gastos de abogados, perdónenme, te evitas te evitas gastos de tienes que faltar al trabajo y bueno, al final de cuentas, si estamos hablando de los divorcios, bueno, cada quien tiene que seguir su vida adelante porque hay que vivir, hay que tratar de rehacer su vida, hay que trabajar y cosas así. En Comalcalco y en varios lugares del estado de Tabasco, que creo que es regional, pero hasta donde me acuerdo, es aquí en Villahermosa, en Nacajuca, Macuspana, hay centros de mediación. Llegas y platicas, te atienden y pues se trata de llegar. Nacajuca, Comalcalco y Centro, Macuspana. Macuspana. Así es. Sí, la verdad. No digo más porque no quiero equivocarme, pero claro, sí se procura. De hecho, hay regionales. Okay. Y pues ha estado funcionando. Entonces, en Cárdenas, sí, claro, en Cárdenas una ciudad muy grande. Sí, así es. Sí. Okay. Pues bueno, no sé si tenemos algo más que comentar al respecto. Realmente ha sido muy interesante el tema del día de hoy. Y bueno, pues como les comentaba en un principio, podemos hacer preguntas después terminada esta transmisión. ¿Sí? ¿Hay algún comentario? ¿Sí? ¿Nos puede decir? ¿Cuánto tiempo máximo se debe pasar pensión a todos? Esa es una pregunta muy importante. Sí, muy interesante. Sí. Como es compensatoria, usualmente se hace por el tiempo que duró la unión. Entonces, si estuviese casado 20 años, 20 años. Esa es una pregunta que creo que hay que desmenuzarla un poquito más. Se dice que es el código o antes de la reforma, podríamos decir antes. Que es el tiempo que duró el matrimonio. Es un derecho adquirido. Es algo que dices, bueno, me divorcié y me van a mantener 15 años que duró el matrimonio, pero me voy a volver a casar. Y entonces dice el señor que está dando la pensión o la señora que está dando la pensión, ¿cómo es posible que ya se casó y voy a seguir dando la pensión? Es un derecho adquirido. Sí, ¿estaríamos de acuerdo, doctora? Sí, es algo que ya está establecido y que no la pierde precisamente porque se vuelva a casar. Es que en la sentencia de alimentos antes de la reforma hablaba y decía la pensión alimenticia por tanto por ciento de su sueldo, hasta en tanto no contraiga de nuevo matrimonio. Eso sí lo decía. Pero es discriminatorio. Pero lo decía. Pero ahora ya no lo dice. Ya no lo dice. Sí, ahora no lo dice. Y más si estamos hablando de la compensatoria. O sea, ya estamos evaluando que te lo mereces por el tiempo que tú le tuviste, te dedicaste al hogar. Si quieres cosas de mañana, te tienes que seguir. Claro. Porque ya te lo ganaste, pues. Exactamente. Es como decir la pensión post-mortem, por decir, ¿no? Es una pensión post-mortem. Yo tengo ahorita, yo la adquiero porque enviudé, pero me vuelvo a casar y vuelvo a enviudar y ya tengo 2 pensiones. O sea, el tercer esposo no me puede quitar la pensión, ¿estamos de acuerdo? Sí, sería en un momento dado, ¿no? No sé, tengo mis dudas. Sí. Conozco gente que no se ha casado para no perder su pensión post-mortem. Sí,
Exactamente, sí, pero es discriminatorio, volvemos a lo mismo. Sin embargo, hay jurisprudencia al respecto que dice que la pensión, la primera pensión no la vas a perder si te vuelves a casar, o sea, es compatible, o sea, puedes tener las dos a la vez. Yo creo que ya hablábamos en un programa en diciembre, hablábamos acerca de esto, que pudieras tener derecho a esas pensiones acumuladas, vamos a decirles así. Entonces, tendríamos que investigar un poquito. Ok, nos quedamos con la duda. He visto, me tocó verlo, si no lo andaba yo buscando, pero lo vi. Una señora que llegaba a cobrar sus pensiones alimenticias a Petróleos Mexicanos por este niño. Bueno, pero no eran pensiones para ella. Ajá, eran para sus hijos, pero sí. Creo que como daba las tarjetas así con su identificación de las diferentes fichas por las que cobraba. Pues era más inteligente, por eso tenía una de cada una. Sí. Sí, suele suceder. ¿Otra pregunta? Claro. En el caso de quien se pasa pensión, si forma una nueva familia, ¿tiene derecho a una reducción de la pensión? Si no es la compensatoria, sí. La compensatoria va a quedar fija. O sea, porque se va a hacer un análisis por así decirlo, del pasado para garantizarle que se le va a resarcir en el futuro lo que dejó de ganar. Bajo ciertas circunstancias, sí, ahí sucede que algunas veces llegan incluso al arreglo. La pareja anterior entiende el nuevo compromiso y se le emplaza y acepta que le reduzcan la pensión alimenticia. Incluso han comparecido y dicen, yo ya no quiero más, pues ya, yo también ya hice mi vida por otro lado. Claro. Ok, bueno, pues sí. Ahorita terminamos la transmisión y vamos a contestar algunas preguntas después de haber terminado la transmisión. Pues aquí hablamos derecho, pues ha presentado este programa el día de hoy, pensión compensatoria, un tema un poco escabroso, un tema así que hay que estudiar mucho, un tema que todavía creo que falta que avancemos sobre él porque los proyectos acerca de la pensión compensatoria prácticamente son nuevos. Apenas se están empezando a presentar y creo que los abogados litigantes a veces también tenemos esa duda de cómo plantear al juzgador, cómo obtenerla, en qué momento, el tiempo. Ya dijo aquí nuestra invitada que es 1 año. Por eso hay que tomar en cuenta todas esos elementos que se requieren para poder obtener la pensión compensatoria. Pues creo que esta tarde ha sido todo para ustedes. Aquí hablamos derechos y los vamos a esperar en el mes de marzo con un programa especial por ser el Día de las Mujeres. Así que síganos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube porque tenemos un programa súper especial. Tenemos algo que les vamos a plantear ese día. Y pues bueno, ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Gracias por a usted venir a Gracias. Gracias.